Él ayudó a su hija, lo que la madre apache dijo. Después sorprendió al vaquero. En el calor polvoriento de las llanuras de Arizona, el sol caía implacablemente, proyectando largas sombras sobre la tierra seca y agrietada. Un vaquero solitario cabalgaba lentamente por la orilla del río, escudriñando el horizonte en busca de cualquier señal de vida. La tierra era vasta e implacable, extendiéndose infinitamente hacia la distancia, con sus escarpadas mesetas y vegetación escasa. Estaba acostumbrado a la soledad, el silencio interrumpido solo por el suave golpeteo de los cascos de su caballo contra el suelo rocoso. Al rodear una curva, una pequeña figura captó su atención. Una niña pequeña, no mayor de 6 o 7 años, vagaba sin rumbo cerca del río. Su ropa estaba harapienta y la tela colgaba holgadamente de su diminuto cuerpo. El polvo se adhería a su cabello y sus manos temblaban mientras extendía la mano hacia el agua. Sus ojos, amplios y cautelosos, guardaban una historia de lucha mucho más allá de sus años. El vaquero desmontó rápidamente, acercándose lentamente para no asustarla. «Hola, pequeña», dijo suavemente, extendiendo una mano. La niña se estremeció, pero no huyó. En cambio, lo miró fijamente, insegura de si confiar en este extraño que había aparecido tan repentinamente en las llanuras vacías. Él metió la mano en su alforja y sacó un pequeño pan y una bota de agua. «Come», dijo suavemente, colocando la comida y el agua frente a ella. Ella vaciló, sus pequeños dedos rozando el borde del pan como si probara si era real. Luego, con un sollozo silencioso, comenzó a comer, mordisqueando cuidadosamente. Él se sentó a su lado, manteniendo sus movimientos lentos y no amenazantes. El sol se filtraba a través de las ramas de un mezquite solitario, proyectando sombras moteadas sobre la pareja. Por primera vez ese día, el cuerpo de la niña pareció relajarse ligeramente, su hambre disminuyendo y su confianza creciendo en pequeños incrementos. Mientras comía, el vaquero notó un delicado brazalete en su muñeca, intrincadamente trenzado y adornado con pequeñas cuentas de turquesa. Era una pieza de su herencia, un símbolo del pueblo apache. Se dio cuenta de que esta niña no estaba simplemente perdida. Era parte de una cultura antigua y orgullosa que había sobrevivido en estas tierras durante generaciones. Su respeto por ella se profundizó, y habló suavemente. «¿Dónde está tu familia, pequeña?» Ella sacudió la cabeza, sus ojos llenándose de lágrimas que reflejaban tanto miedo como incertidumbre. Sabía que no podía dejarla sola. Las llanuras eran demasiado peligrosas, y ella era demasiado pequeña para sobrevivir por su cuenta. Durante los siguientes días, permaneció cerca, dándole comida, agua y tranquilidad. La niña comenzó a seguirlo, vacilante pero confiada, aprendiendo a caminar junto a él mientras realizaba sus tareas diarias. Se establecieron cerca de la orilla del río, donde el agua corría fresca y limpia, una bendición rara en el duro calor del desierto. Él hizo un pequeño campamento para ella, reuniendo mantas e instalando un refugio modesto. Su risa, al principio silenciosa, comenzó a llenar el aire, un sonido suave y musical que contrastaba con el silencio áspero de las llanuras. El vaquero sintió un sentido de responsabilidad que no había anticipado, un instinto protector hacia esta pequeña y frágil vida. La noticia de la bondad del vaquero pronto se extendió por el asentamiento apache cercano. La tribu, cautelosa con los forasteros pero profundamente conectada a través de la tradición, comenzó a tomar nota. Una mañana, una figura apareció al borde de la orilla del río. Una mujer alta y elegante, su presencia era imponente pero gentil. Sus ojos estaban llenos de cautela y gratitud, observando al vaquero cuidadosamente mientras atendía a la niña. La niña corrió hacia su madre, arrojándose a sus brazos. La mirada de la mujer se suavizó ligeramente y se acercó al vaquero con pasos medidos. Habló suavemente, casi ceremoniosamente, su voz llevando el peso de generaciones. «Alimentaste a mi hija.
Ahora, por tradición ancestral, perteneces a nuestra familia. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas de significado. El vaquero se quedó inmóvil, comprendiendo la profundidad de la declaración. Era más que un simple gesto de gratitud. Era un vínculo, sagrado y vinculante, formado a través de su acto de bondad. No solo había salvado a una niña, sino que se había entrelazado con un pueblo cuya cultura y honor exigían respeto y lealtad. La mujer lo estudió cuidadosamente, evaluando su reacción. Quería ver si comprendía la responsabilidad que ahora recaía sobre él. El vaquero, generalmente autosuficiente y cauteloso con los apegos, sintió una agitación en su pecho que no había conocido antes. Asintió lentamente, dándose cuenta de que este encuentro lo había cambiado de maneras que aún no podía comprender. Ya no se trataba solo de ayudar a una niña perdida. Se trataba de honrar una tradición, respetar una cultura y formar una conexión que trascendía las palabras. Con el paso de los días, el vaquero y la madre apache trabajaron juntos para cuidar de la niña. Él aprendió sobre su gente, sus costumbres y su profunda conexión con la tierra. Ella le enseñó qué plantas podían curar, cómo rastrear animales y las historias de sus ancestros. A cambio, él compartió sus propias habilidades, montar, trabajo de rancho y tácticas de supervivencia en el duro entorno de Arizona. La niña observaba, absorbiendo ambos mundos, aprendiendo que la bondad podía tender puentes entre culturas y que la confianza podía crear familia donde ninguna había existido antes. Las tardes se convirtieron en un momento de reflexión tranquila. El vaquero se sentaba junto al fuego, la niña acurrucada a su lado mientras su madre atendía la pequeña fogata de cocina. Hablaban poco al principio, dejando que las acciones y los gestos comunicaran su vínculo creciente. Lentamente, la risa reemplazó la cautela, y las tareas compartidas se convirtieron en un ritmo de confianza. El vaquero se dio cuenta de que había encontrado algo raro en las llanuras, una familia unida no solo por la sangre, sino por el honor, el respeto y la promesa de protección. La tribu también comenzó a aceptarlo, observando su genuino cuidado y humildad. Los ancianos asentían con aprobación cuando lo veían trabajando con la niña y su madre, reconociendo la sinceridad de sus intenciones. El vaquero entendió que no era solo un visitante en su mundo, ahora era parte de él. Había entrado en sus vidas como un extraño, pero a través de la compasión y el coraje se había ganado un lugar entre ellos. Al final de la semana, el vínculo era innegable. La niña se aferraba a él sin miedo, riendo libremente mientras él la levantaba sobre su caballo. Su madre observaba, con un orgullo gentil en sus ojos, sabiendo que la tradición ancestral había sido honrada. El vaquero, una vez una figura solitaria vagando por las llanuras, ahora se encontraba entretejido en el tejido de una comunidad que valoraba la lealtad, el amor y el respeto por encima de todo. Su acto de bondad había transformado un momento de necesidad en una conexión de por vida, una que moldearía las vidas de los tres de maneras que apenas comenzaban a comprender. La vida en el rancho se transformó silenciosamente, casi imperceptiblemente al principio. El vaquero, antes solitario, ahora tenía compañía diaria en forma de la madre apache y su hija. Cada mañana, la madre llegaba al amanecer, trayendo consigo el conocimiento de la tierra y sus ritmos ocultos. Le mostró qué hierbas podían curar, cómo buscar alimento de manera segura y cómo respetar los ciclos de la naturaleza que las llanuras exigían. El vaquero, hábil en supervivencia pero no versado en estos caminos antiguos, escuchaba atentamente, absorbiendo cada lección. Sus conversaciones eran suaves pero significativas, una mezcla de dos mundos que lentamente se entrelazaban a medida que pasaban los días. La niña prosperaba en este entorno. Su risa, antes cautelosa y tentativa, ahora resonaba libremente por la cabaña y a través de los campos abiertos. Aprendió a montar junto a su nuevo guardián, sosteniendo las riendas con determinación,
sus pequeñas piernas apenas alcanzando los estribos. El vaquero observaba con orgullo, maravillándose de su resiliencia y coraje. Se dio cuenta de que su acto de bondad había florecido en algo mucho más grande. Una familia unida no solo por la sangre, sino por la confianza, la protección y la responsabilidad compartida. La conexión entre ellos se profundizaba con cada tarea compartida y cada tarde tranquila. Su vínculo también se construyó sobre el respeto mutuo. La madre apache insistió en enseñarle al vaquero las costumbres de su pueblo, compartiendo historias de ancestros, prácticas espirituales y rituales culturales. Él, a su vez, le enseñó las habilidades necesarias para navegar la vida en el rancho, cuidar animales, reparar cercas y sobrevivir a las duras tormentas del desierto. Estas lecciones se intercambiaban a veces en silencio, con gestos y observación paciente, transmitiendo más de lo que las palabras podían. Lentamente desarrollaron un ritmo juntos, una danza de trabajo compartido, confianza y comprensión. La niña era el puente entre ellos, su curiosidad provocando risas y cooperación en igual medida. Fuera de su refugio aislado, el mundo era menos indulgente. Comenzaron a circular rumores entre los colonos cercanos sobre la inusual alianza entre el vaquero y la familia apache. Murmullos de sospecha y prejuicio llegaron a los ranchos vecinos. Algunos cuestionaban el juicio del vaquero, preguntándose por qué se alinearía tan estrechamente con la tribu local. Sin embargo, él permaneció firme, guiado no por el miedo a los chismes, sino por las promesas que había hecho y el vínculo sagrado que había aceptado. Su compromiso era inquebrantable, y el respeto que mostraba hacia la madre y la hija silenció a la mayoría de los escépticos con el tiempo. Los días se desarrollaban en una rutina tranquila, pero cada momento llevaba peso. Las comidas se preparaban juntos, las tareas se completaban lado a lado, y las tardes se pasaban bajo el expansivo cielo del desierto. La madre le enseñó al vaquero los nombres de plantas, pájaros y estrellas, y cómo podían servir como guías o remedios. Cada lección fortalecía el vínculo entre ellos, creando una asociación fundada en el honor y el deber compartido. Trabajaban con paciencia y cuidado, conscientes de que esta nueva familia requería no solo afecto, sino respeto por tradiciones más antiguas que el rancho mismo. Las tardes se convirtieron en momentos de reflexión y conversación tranquila. Alrededor del fuego, la niña descansaba, exhausta de un día lleno de montar y aprender. El vaquero y su madre hablaban suavemente sobre la tierra, sobre la vida y sobre la conexión tácita que se había formado entre ellos. Él descubrió un sentido inesperado de paz en su presencia, un anclaje que hacía más soportable la dura realidad de la frontera. Su conocimiento, su sabiduría y su inquebrantable brújula moral remodelaron su comprensión de la responsabilidad y la lealtad. Comenzó a ver el mundo no solo a través de sus propios ojos, sino también a través de los de ellos. La niña se convirtió en el corazón del rancho. Su felicidad y curiosidad infundieron vida a la cabaña, haciendo que cada rincón se sintiera más cálido y vibrante. Era intrépida en el caballo, su risa resonando a través de las llanuras, desafiando el silencio que una vez había dominado el paisaje. El vaquero encontró alegría en enseñarle, y a su vez, ella le enseñó paciencia, empatía y el simple poder de la confianza. Al observar su crecimiento, se dio cuenta de que los actos de bondad podían repercutir mucho más allá de las consecuencias inmediatas, moldeando las vidas de todos los involucrados de maneras profundas. La presencia de la madre fue igualmente transformadora. No era simplemente una maestra, sino una guardiana de la cultura y la tradición. Esperaba respeto, pero también lo daba libremente, creando una atmósfera de igualdad y comprensión. Sus tareas compartidas, conversaciones y rutinas formaron un ritmo de vida que era rico y satisfactorio. Lentamente, las otras familias apaches comenzaron a observarlo y aceptarlo. Vieron que honraba a su niña,
abrazaba sus tradiciones y trataba a la familia con integridad inquebrantable. Por sus acciones se había ganado su confianza y, lo que es más importante, su respeto. A pesar de la creciente armonía, la tensión ocasionalmente salía a la superficie. La frontera estaba llena de prejuicios, y no todos estaban listos para aceptar a un forastero en la comunidad. El vaquero enfrentó juicios, a veces sutiles, a veces abiertos, de otros ranchos y colonos que no entendían el vínculo que compartía con la familia apache. Pero él permaneció firme, guiado por principios más fuertes que el miedo o la presión social. Sabía que se había comprometido no solo a proteger a la niña, sino también a honrar a la familia, una promesa más profunda que cualquier obligación impuesta por la sociedad. Mientras el sol se hundía detrás de las mesetas una tarde, pintando el cielo de oro y carmesí, la madre se paró junto al vaquero, observando a la niña montar a través del campo abierto. Sonrió suavemente y dijo: «Salvaste a mi hija, nos honras ahora, y a cambio te honramos». Las palabras llevaban un peso que trascendía el lenguaje, reflejando generaciones de tradición, lealtad y vínculos sagrados. El vaquero sintió un profundo sentido de pertenencia, una realización de que su vida había cambiado irrevocablemente. El lejano oeste lo había probado antes, pero esta era una prueba de corazón y honor que llevaría para siempre. Al final de la temporada, el vínculo entre los tres era innegable. Se habían convertido en una familia, no por sangre, sino por coraje, compasión y responsabilidad compartida. La niña prosperó en el amor y la protección que la rodeaba. La madre encontró confianza en alguien que nunca había conocido antes. El vaquero, una vez una figura solitaria vagando por las duras llanuras, descubrió que la verdadera fuerza no residía solo en la supervivencia, sino en la conexión, la lealtad y el respeto. En el corazón del lejano oeste, en medio de desiertos y mesetas, se había forjado una familia, un testimonio del poder de la bondad y los vínculos sagrados del honor.